Qué bendición estar aquí, qué bendición escuchar buena música y luego poder escuchar la palabra de Dios. Yo estoy ansioso en esta tarde por escuchar el mensaje del pastor Salazar en unos minutos. Y quiero agradecerle al pastor Owens por el privilegio de estar aquí y de poder formar parte de esta conferencia. Primera vez en Argentina. Y qué bello país tienen, qué bella gente tienen, qué buena comida tienen también. Y si alguna vez usted está allá en México, ahí cerca de la ciudad de Monterrey, allá estamos nosotros, ahí tenemos nuestra iglesia y ahí usted tiene su casa. Y si está por ahí, avísenos y lo podemos recibir y llevarlo a comer una carne asada en Monterrey. Es diferente, pero es bueno. Obviamente es bueno porque pues, uno sabe, ¿verdad? Pero allá en Monterrey, allá en un par de años va a ser el mundial. Allá se están preparando para el mundial. Y le dije al hermano hace unos momentos, le dije, allá va a ir a ganar Argentina, allá en México, en unos cuantos años. Ya veremos cómo nos va. Gracias por estar aquí en esta tarde. Gracias por hacer el esfuerzo de venir. Y estoy seguro que algunos de ustedes viajaron y algunos de ustedes vienen de otras partes, hicieron el esfuerzo de estar aquí. No dudo que algunos hayan invertido dinero para hacer el viaje, para llegar hasta acá. Y seguramente algunos de ustedes dejaron en casa algunas cosas por hacer. Pero gracias por poner en prioridad su vida espiritual y gracias por poner en primer lugar las cosas de Dios. Y gracias por tomar el tiempo en esta noche para estar aquí y escuchar. Abra su Biblia, por favor, en Ezequiel capítulo 22. Ezequiel 22. Allá en Monterrey hace calor igual que aquí, es el mismo calor, mismo clima y misma humedad, se siente lo mismo. Solamente que ahora en México estamos en invierno. Entonces, hoy le hablé a mi esposa y me dijo que está haciendo frío. Nosotros estamos en invierno y usted aquí está en verano. Entonces, bueno, me tocó venir a disfrutar otro verano aquí con ustedes. Estamos ahí en Ezequiel 22. Ezequiel 22, vamos a leer del 23 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 31. Ezequiel 22, 23 al 31. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer esta porción de la escritura. Vamos a leer alternadamente. Yo leo el versículo 23, usted me acompaña en el versículo 24 y así vamos alternando. Yo leo un versículo, usted me acompaña en el siguiente versículo hasta llegar al versículo 31. Ezequiel 22, 23 al 31. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, todos juntos, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubran con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinación, mentira, diciendo,
Así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Y el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso hacia violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Juntos el 31. Por tanto, mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Vamos a orar. Padre, hemos estado orando por estas reuniones. Te hemos puesto a ti en primer lugar. Queremos que tú seas honrado. Queremos que tú te agrades de nosotros en estas reuniones. Queremos que tu palabra sea predicada y que tú seas enaltecido. Queremos que el Señor Jesús sea glorificado entre nosotros. Queremos que almas sean salvas como resultado de estas reuniones. Y Padre, hay personas que han tomado tiempo de su trabajo para estar aquí. Hay personas que han dejado quehaceres en sus casas. Hay quienes han invertido para viajar, y esta iglesia y estos ministerios se han preparado económicamente. Se ha invertido dinero, se ha invertido tiempo, esfuerzo, trabajo, todo para que en esta semana tú nos hables. Hemos llegado al momento, y Padre, por favor, usa tu palabra. Danos a cada uno de nosotros la porción que tú sabes que necesitamos. Obra entre nosotros, te pido, en esta noche. Usa al pastor Salazar y Padre, que tu palabra y tu espíritu nos convenzan, y que seamos quebrantados y que estemos dispuestos a hacer tu voluntad para que tú seas glorificado en nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. En el capítulo 22 de Ezequiel encontramos un pasaje de la escritura que se llega a notar la frustración por parte de Dios. Ezequiel 22 me recuerda a Génesis 6, cuando Jehová decidió juzgar a Sodoma y Gomorra. Cuando decidió, cuando se arrepintió de haber hecho al hombre. Y me recuerda a Génesis 19, cuando decidió juzgar a Sodoma y Gomorra por su pecado. Hay otras ocasiones en la Biblia en que Dios llega a ese punto en que su justicia tiene que tomar el lugar de su misericordia, en que el Espíritu Santo de Dios ya no contienda con el hombre, y viene la inevitable consecuencia del pecado. Y hermano, déjeme recordarle que el pecado siempre tiene consecuencias. Para el salvo, gracias a Dios, el pecado es perdonado. No hay condenación. Pero hermano, en esta vida sí hay consecuencias. Siempre hay repercusiones. Dios acusa a Israel, acusa a la ciudad de Jerusalén de algunos actos
inimaginables. Desde adulterio hasta fornicación, maltrato de sus ciudadanos, maltrato de los indefensos, negligencia de familiares, abuso a extranjeros, entre muchas cosas más. Usted puede leer todo el capítulo 22 de Ezequiel. Dios habla de las cosas que Israel había hecho. Hermano, Dios conoce nuestros pecados. No podemos esconder nuestros pecados de Él. Somos igual que Adán y Eva en el huerto, desnudos, expuestos ante Dios en nuestros pecados. Ahora, podemos esconder nuestros pecados de los demás. Usted puede esconder su pecado de su esposa. Usted puede esconder su pecado de su esposo. Tú puedes esconder tu pecado de tus padres. Puedes esconder tu pecado de tu pastor y de tu iglesia, pero no puedes esconder tu pecado de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. He aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. No hay nada oculto para Dios. Estos actos pecaminosos, incluso inmorales, estas iniquidades de las cuales Dios acusa a Israel en Ezequiel 22, se encuentran en dos planos. Estos pecados son pecados sociales. Es iniquidad cometida por la nación. Es permitida, reconocida, aceptada y legalizada por la nación de Israel. Es pecado nacional. Dios acusa a la nación entera de estos pecados. Y estamos viendo eso hoy en día. No solo existen individuos que cometen actos pecaminosos dentro de la sociedad, sino que la sociedad entera se ha inclinado a una cultura de pecaminosidad. Quieras o no, el aborto legalizado es iniquidad nacional. La unión civil entre dos personas del mismo género es iniquidad nacional. Y tantas cosas más que podríamos mencionar, ejemplos de pecado y de maldad que como naciones se permiten y se legalizan, y toda la ciudadanía como resultado participa en ello. México, mi país, al igual que cualquier otra nación del mundo, ha pecado contra Dios. En cada nivel de gobierno hay corrupción. En cada entidad federal, en cada municipio, en cada colonia, en cada comunidad hay pecado en contra de Dios. Eso puede decirse con algo de certeza de cualquier nación del mundo. En Ezequiel 22, Dios tiene a Israel como nación, su monarquía, sus gobernadores, sus jefes, sus capitanes, los tiene por responsables de este pecado. Ese es el problema con los sistemas humanos. Por bien que inician, siempre tienen una tendencia a descomponerse. No existe un gobierno, no ha existido un gobierno ni una sociedad en el mundo que ha durado sin una revolución o alguna reforma importante por más de un par de siglos. ¿Por qué? Porque no hay un sistema humano en que no haya humanos.
las cosas que uno aprende cuando viene a la iglesia, ¿verdad? Amén. Y los humanos somos imperfectos. Los humanos somos pecadores. Pero esto va un paso más allá. Dios no solo acusa a la nación, Dios acusa también a los individuos. Sí, la nación ha pecado, pero dentro de la sociedad había individuos que habían promulgado y promovido y publicado el pecado. Si usted ve el versículo 6 aquí en Ezequiel 22, Dios dice: he aquí se esfuerzan en derramar sangre. Dice el versículo 11: cada uno hizo abominación. Dice el versículo 19: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias. Dios está acusando personalmente a los individuos que forman parte de esa sociedad, esa nación que había pecado. Así que no hay excusa. Sí, vivimos en una sociedad pecaminosa y corrupta, pero el pecado no está solamente al nivel nacional, no está solamente al nivel social. Nosotros somos pecadores. De modo que no hay excusa. No hay excusa ni justificación por el pecado. No hay razón. No hay motivo válido para pecar. Es 100% injusto en contra de la sangre de Cristo. Creo que no tomamos el pecado lo suficientemente en serio. Si pudiéramos ver el pecado desde la perspectiva de Dios, entenderíamos lo sucio y lo vil y lo menospreciable que en realidad es. Tomamos el pecado a la ligera. Al cabo, después pido perdón, como si fuéramos a la tiendita a pedir algo y pagarlo después. Como los católicos. Ahora yo voy a hacer lo que yo quiera y después voy y me confieso con el Padre. No. Dios no ve el pecado como algo que simplemente puedes esconder debajo de un tapete. Cada gota de sangre que derramó el Hijo unigénito de Dios fue para la remisión de nuestro pecado. Grande y pequeño. Esta es una ilustración muy pobre, pero si mi hijo se llegara a accidentar y los doctores me dicen que no tiene probabilidad de vivir, pero que su corazón puede ser trasplantado en el cuerpo de otra persona que lo necesita para vivir una larga vida, yo quisiera que esa persona viviera la mejor vida que pueda vivir. Yo no quiero enterarme años después que esa persona está viviendo de una manera arriesgada, o que está fumando o tomando o dañando su cuerpo, porque me costó el corazón de mi hijo que esa persona pudiera seguir viviendo. ¿Cómo se sentirá Dios cuando nosotros nos aprovechamos de la sangre de Cristo
como si fuera un seguro en contra de incendios. Y luego nos ponemos a jugar con fósforos. Ahora, Dios acusa a la nación de Israel, acusa la ciudad de Jerusalén, acusa a los individuos que forman parte de esa sociedad. Luego les dice lo que Él va a hacer al respecto de su iniquidad. Dice que los va a fundir como escoria en un horno. Va a hacerlos pasar por el fuego para purificarlos. Va a desechar a la mayoría de ellos. Y Dios va a hacer derramar su ira sobre ellos. Los va a consumir. ¿Por qué? Porque dentro de esa sociedad hay víctimas. Hay mujeres que han sido violadas. Hay esposas que se han quedado viudas. Dios dice que hay hijos huérfanos. Hay adoradores estafados. Hay menesterosos descuidados y desprotegidos. Hay oprimidos. Hay despojados. Hay desalojados. Hay destruidos. Y Dios tiene compasión de las víctimas. Hermano, hay que entender algo. No hay pecado sin víctima. Yo creo que podemos caer en el error de pensar que ese pequeño pecado que yo estoy cometiendo no lastima, ni daña, ni afecta a nadie. Pero eso no es cierto. Todo pecado exacta un precio. Todo pecado tiene víctima. Cada mal pensamiento oculto, cada mentira blanca, cada responsabilidad olvidada, cada promesa incumplida, cada hábito privado tiene víctima. Y escuche bien, Dios siempre se pone a favor del víctima y en contra del pecador. Cuando pecamos en contra de Dios y pecamos en contra del templo del Espíritu Santo, nuestro pecado y pecamos en contra de otros, Dios asume una postura de abogado a favor del víctima. Dios asume postura de juez en contra del ofensor. Y tú no puedes cometer un solo pecado sin asumir la postura de ofensor. Pastor, pero yo soy salvo. Yo tengo a Cristo, mis pecados son perdonados. Sí, hermano, sí, gracias a Dios. Pero el pecado perdonado no deja de afectar al víctima. En Ezequiel 22, Dios no está acusando a Egipto. No está acusando a los cananitas, ni a los filisteos, ni a Babilonia, ni a Persia, ni a Asiria. Dios está acusando a Israel, su propio pueblo. Israel es culpable
Israel es el pueblo escogido de Dios. Pero Israel es culpable. Israel es la nación de la promesa. Es la niña es la niña del ojo de Dios. Y Dios se aira en contra del sacerdocio. Léalo ahí en Ezequiel 22. Dios se aira en contra del sacerdocio, contra los que tienen la promesa de la presencia de Dios y pecados perdonados por la sangre en el propiciatorio. Pero eso no dejó a Israel sin sus víctimas. Dios está airado contra Israel. Y hermano, Dios puede airarse en contra de un cristiano renuente en su pecado. Él puede. Él tiene el derecho. Dios puede exactar juicio en contra de una persona salva por pecar en contra de él. Bueno, bienvenido a Argentina. Ya veo que ya les caí mal, pero bueno, es Biblia. A mí me invitaron. Tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira, dos personas salvas, pero que pecaron contra el Espíritu Santo, cuyo pecado no era sin víctimas. Cada pecado tiene víctima. Y Dios, en lugar de dejarlos en la iglesia, los mató. Supongo que no fueron al infierno. Pero para Dios era mejor que estuvieran en el cielo que en la iglesia. Qué pensamiento tan terrible. Mi pecado es una afrenta en contra de Dios. No importa que yo esté libre de la condenación del infierno. Mi pecado puede causar una división entre mi Dios y yo. Mis iniquidades pueden causar contienda en contra de Dios. Y Dios ha dicho que Él no contenderá para siempre con el hombre. Llegará el momento en que simplemente será mejor para todos que Dios me quite de donde yo estoy, me haga a un lado, porque Él se compadece de las víctimas de mi pecado. Y Dios ya no quiere que haya víctimas. Luego, Dios habla al profeta Ezequiel. No este profeta Ezequiel, el original Ezequiel. Y en los versículos famosos, estos versículos famosos, versículos 30 y 31, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿Vieron eso? Que se pusiese en la brecha ante mí, versículo 30, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Dios está diciendo aquí, esta es la acusación. Pecado, inmoralidad, víctimas. Dios está diciendo, estas son las consecuencias: fuego, consumación, ira. Ahora, dice Dios, ¿quién está dispuesto a defender al acusado? ¿Quién está dispuesto, dice Dios, a ser vallado, a defender a Israel de mi ira? Eso es lo que está diciendo. ¿Quién está dispuesto
a ponerse en la brecha. Es decir, en la zanja, en el campo de batalla. Porque Dios dice, yo he declarado guerra en contra de Israel por su iniquidad. Ahora, ¿quién será intercesor? ¿Quién será mediador? Dios es juez justo. Dios es juez justo. Él no ejecuta una condenación no merecida. Vivimos en un mundo lleno de naciones que han pecado en contra de Dios. Yo estoy seguro, hermano, que estamos llegando al punto de la ira de Dios. ¿Cuántas víctimas no hay en el mundo el día de hoy a causa de la sociedad inmoral, inicua? ¿Cuántos huérfanos a causa del alcohol? ¿Cuántas viudas a causa del crimen? ¿Cuántos inocentes abortados? ¿Cuántas familias separadas y destruidas? ¿Cuántos inofensos abusados? Escúcheme bien, este mundo está a punto de encontrarse cara a cara con un Dios airado. Las huestes espirituales están planeando su estrategia militar. El planeta está gimiendo con dolores de parto. Las señales de su venida se están cumpliendo no solo en la palabra de Dios, sino en el periódico. Dios está a punto de derramar su ira sobre este mundo y la pregunta es, ¿habrá alguien que haga vallado? ¿Habrá alguien que se ponga en la brecha? ¿Habrá alguien que ore por este mundo? ¿Que ruegue para que Dios detenga su ira por una generación más, para que más almas puedan ser alcanzadas con el evangelio antes de su venida? ¿Habrá alguna cristiana que luche en oración con Dios por las almas no alcanzadas? ¿Habrá algún cristiano que se ponga en la brecha para detener unos años más la espada del Señor para que Argentina pueda ser salva? ¿Habrá un pastor por ahí, quizás desanimado, que pueda oír la invitación de Dios diciendo, ¿quién hará vallado? ¿Quién se pondrá en la brecha? ¿Habrá algún misionero que atienda al llamado para que aquella nación lejana tenga la oportunidad de arrepentirse, para que alguna región del mundo pueda experimentar avivamiento antes de el grande y terrible día del Señor? Dios invita a alguien que cambie su mente. Dios invita a alguien a cambiar la mente de Dios. Este es el pecado, dice Dios. Esta es la acusación y esta es la consecuencia. Ahora, ¿quién hará vallado? ¿Hay alguien que se ponga en la brecha? ¿Hay alguien que me haga cambiar de mente? Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Habrá alguien que se ponga a favor de la tierra para que yo no la destruyese? ¿Habrá alguien que me haga cambiar de mente? Dios está invitando, convénceme a detener mi ira. Es lo que Dios está diciendo. Persuádeme a suspender la sentencia. Indúzcanme a frenar el juicio. Yo creo que Dios lo hubiera hecho. Cuando Dios estaba listo para raer al hombre de la faz de la tierra, en Génesis 6, Noé halló gracia ante los ojos de Dios.
Cuando estuvo a punto a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham hizo intercesión. Cuando quiso abandonar a Israel en el desierto, Moisés ofreció ir al infierno por ellos. Yo creo que si un cristiano dijera, heme aquí, yo haré vallado, yo me pondré en la brecha, Jehová Dios, perdona a mi pueblo, yo me pondré ahí en ese lugar. Danos otra oportunidad, Señor. Yo ganaré las almas, yo haré una diferencia. Yo creo que Dios detendría su mano de ira un día o un año o una generación más. Algunas de las palabras más trágicas en toda la Biblia se encuentran en Ezequiel 22:30. Dice Dios, y no lo hallé. Y no lo hallé. No hubo nadie, ni un interesado, ni una persona compasiva. No hubo uno solo que intercediera por el pueblo escogido de Dios. ¿Será posible que ni a usted le dé compasión por las almas que se están perdiendo? ¿Será posible que ni usted estaría dispuesto a interceder por su comunidad o por su ciudad o por su nación? ¿Será posible que no haya un solo cristiano en este lugar que diga, yo lo hago, yo me pongo? Dios no halló a ninguno. Por tanto, versículo 31, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Esta semana, estos 3 días, Dios le dará a usted la oportunidad de responder a su llamado. Él le ha puesto en este lugar para que usted escuche su palabra, para que usted conozca su voluntad. Otros quizás atenderán al llamado, otros quizás serán sensibles a la palabra de Dios. Pero si Dios le habla a usted, ¿está usted dispuesto? Dios no dejó de amar a Israel cuando decidió derramar su ira sobre ella. Y Dios no ha dejado de amar tu nación. Pero así como Él estuvo dispuesto a ejecutar su juicio sobre su pueblo, a quien Él amaba, Él está dispuesto a ejecutar su juicio hoy sobre este mundo. Decida en esta semana que si Dios le habla, usted atenderá al llamado, usted atenderá a su voz. Sea lo que le pide, a donde quiera que usted vaya, lo que Él quiera que usted haga por Él, simplemente decida que en esta semana usted se va a encargar, usted se va a asegurar de que si Dios busca entre nosotros uno que haga vallado, asegúrese de que si Dios busca a uno que se ponga en la brecha, que Él no tenga que decir de nuevo, y no lo hallé. Padre, ayúdanos a ser sensibles a tu palabra. Bendice el mensaje del pastor Salazar. Úsalo grandemente para hablar no solamente a nuestras mentes,
sino a nuestros corazones. Y danos, por favor, la porción que necesitamos. Ayúdanos a ser sensibles a ti, te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén.